podemos comenzar lo que es la clase de hoy. Bueno, estamos grabando ya. Perdón. Y bueno, bienvenidos al curso de Introducción a la Teología o la Doctrina Cristiana. Mi nombre es Jonathan Sánchez, como ya me conocen. Estamos en la sesión cara a cara número 2 ya. Ya estamos a la mitad de la clase. Bueno, la mitad de las sesiones, digamos, no la mitad de la clase. Pero bueno, aquí estamos y vamos a estar hablando hoy de algo que me parece que es un poco relevante y que creo que les va a servir en cuanto a, eh, déjame compartir mi pantalla para que entonces en todos podemos estar aquí. Bien, ok, ¿ven la presentación? ¿Todos la Sí, ven? señor. Bien, chévere. Entonces, esta presentación se las puse también en el chat en PDF. So, si la quieren descargar, yo se las pongo después en Canvas para que vayan, para que la vean, ¿verdad? No es nada del otro mundo, pero eh, vamos a estar hablando de algunos métodos teológicos hoy. Bueno, vamos a comenzar con una oración. ¿Por qué no comenzamos con una oración para que Dios nos ilumine y nos guíe, ¿verdad? Como todo reto teológico, ¿verdad? Tenemos que buscar la guía de Dios. Así que Dios, oren conmigo. Dios, en estos días que estamos tan ocupados y tan abrumados con tantas cosas, trabajo, familia, ministerios, pero tú, Dios, eres el que nos das paz, tú eres el que nos das energía. Así que en esta noche sabemos que estamos cansados, tenemos muchas cosas presentes, quizás muchas cosas están en nuestros corazones, en nuestras mentes, nos distraen. Pero Dios, ante todo, danos paz. Ayúdanos a entender, ayúdanos a reconocer, ayúdanos a discernir, Dios, todo lo que tú tienes para nosotros hoy. Que este momento sea de beneficio para nuestras almas, para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, y que a la misma vez, Dios, podamos tomar estos beneficios y poder aplicarlos a nuestros ministerios, en nuestras comunidades de fe y beneficiar a todas aquellas personas que están alrededor nuestro. Así que gracias te damos por eso, gracias te damos por lo que tú haces. Y Dios, en este tiempo, que no sean mis palabras hablando, si todos los estudiantes escuchan mis palabras, ninguno de ellos va a cambiar. Pero si ellos escuchan de ti, Dios, si tú eres el que habla, si tú eres el que nos instruye, todos podemos cambiar. Así que utilízanos en este tiempo y danos el entendimiento necesario para escuchar de ti y para estar instruidos por ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Gracias chicos y chicas por estar aquí. Vamos a estar hablando hoy de algunos métodos y acercamientos teológicos, ¿verdad? Ya leyeron en la parte del libro, ¿verdad? Lo que es la teología, quién hace teología, por qué hacemos teología, cuál es la definición de lo que es la teología, etcétera. Todos estos temas ya los hemos manejado un poco en la segunda semana. También manejamos un poco los temas de verdad, de lo que es la doctrina, de cómo salen las doctrinas, cuáles son nuestros dogmas y toda la diferencia entre ellos. Esto es interesante y es importante conocerlo porque nos ayuda a estar mejor arraigados, ¿verdad? En todo lo que tenemos que entender en este curso moviéndonos más adelante. Entonces, hoy creo que me pareció un poco relevante leyendo los comentarios, ¿verdad? De ustedes, que es importante, pues, tener esto en cuenta de los métodos y acercamientos teológicos. Entonces, en esta presentación vamos a estar hablando, ¿verdad? De algunos tipos de teología. Vamos específicamente a hablar de 4 tipos de teología. Y tengo un propósito por el cual vamos a estar hablando de esto. Vamos a hablar de esto después. Eh, Algunos sistemas de interpretación teológica que voy a explicar hoy. No son todos, pero vamos a ver algunos que son bastante relevantes para nuestros contextos y vamos a ver algunas aplicaciones para el ministerio, ¿verdad? Esto lo veremos más adelante. Bueno, en cuanto a la teología.
¿verdad? Hay cuatro tipos de teologías distintas entre sí, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poquito de esto. A través de casi 2000 años de historia que tenemos como iglesia, ¿verdad? La teología se ha agrupado en cuatro escuelas de pensamientos diferentes. Ahora, no, estas escuelas de pensamiento no las piensen como que son separadas unas de las otras, ¿verdad? Porque todas ellas están muy interconectadas. Entonces se organizan los grupos en estos cuatro escuelas de pensamiento para poder organizar, ¿verdad? La teología es muy compleja. Toda la complejidad del pensamiento teológico, eh, si la vemos como una sola cosa, ¿verdad? Como un conglomerado de cosas, es demasiado complejo para entenderlo. Si lo rompemos en diferentes grupos y en diferentes escuelas, entonces podemos ver los temas y organizarnos mejor para poder entender, ¿verdad?, la complejidad del pensamiento teológico y cada una de las etapas históricas por la cual todo esto ha pasado. Recuérdense, tenemos 2000 años que estamos en esto. Esto no sucede de ayer, esto no es de hace 100 años, 20 años, 2 décadas, 2000 años, eh, que es movimientos teológicos, etapas teológicas, etcétera, que han ido pasando a través de la historia. Ahora, esta clasificación que les voy a dar de estas cuatro escuelas teológicas es algo nuevo, ¿no? Nuevo en el sentido de que tiene más o menos como unos 200, 300 años. O sea, si lo ve en la totalidad de la historia de la iglesia de los 2000 años que tenemos, no parece que fuera mucho tiempo, 200 años es el 10%, digamos, pero son todavía 200 años, ¿verdad? Es mucho tiempo. Puesto que siempre se asumió un tipo de fluidez en estas escuelas de pensamiento. Lo que quiere decir esto es que hasta hace menos de 200 años, estas escuelas eran como, o sea, se entendían, no es algo nuevo de que existe ahora, se entendían, pero no se habían clasificado específicamente de esa forma, ¿ves? Ya que, como les digo, están muy interconectadas las unas a las otras. Y ellas tienen pues muchos puntos en común. Eh, Vamos a estar hablando de estos puntos en común también hoy día. Bien. Cada escuela tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? So, como les digo, no podemos decir esta es o esta es, ¿verdad? Sino que cada una tiene sus debilidades, digamos, y tiene sus puntos que enfatiza. Entonces, al enfatizar algunas cosas, obviamente hay otras que se pasan desapercibido. Ahora, ¿esto quiere decir que estas sean importantes o no, o que se descarten? No, obviamente no. Pero sí, sí sabemos que el enfatizar unas cosas, pues, nos lleva la atención a ellas y nos quita la atención de otras cosas que son importantes. Eh, y bueno, eh, lo que dije anteriormente, esto de los pros y los contras también las hacen interdependientes las unas de las otras. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro escuelas teológicas? Vamos a estar hablando de ellas. Bueno, la primera de ellas es la teología bíblica. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos teología bíblica? Bueno, la teología bíblica es esta escuela de pensamiento que está arraigada en las voces que salen de la Escritura y que a su vez se aplican a las preguntas más grandes como la relación de Dios con el ser humano, la creación, etcétera. Entonces, esto es como la Biblia en sí. ¿Ok? Cuando usted tiene la palabra de Dios en su mano y usted dice, de esta palabra sale un tipo de teología, ¿verdad? Esto es la teología bíblica. So, la Biblia en sí se vuelve el sujeto de estudio, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice Revelación? ¿Verdad? Todos estos temas bíblicos que vemos en la Escritura y que conocemos porque leemos las historias, se relatan, los sermones vienen de la Biblia, todo esto viene a ser parte de esto, ¿verdad? So, la Biblia se vuelve en sí el sujeto de estudio y cómo esta habla a los acontecimientos diarios de nuestras vidas personales, ¿verdad? Entonces, ya usted puede ir viendo más o menos el énfasis de la teología bíblica. El punto de ella es darnos entendimiento en cuanto a los personajes y los acontecimientos que salen de la escritura. Por ejemplo, como ya les dije,
El libro de Génesis. ¿Qué quiere decir el libro de Génesis? O si vamos a una persona en específico, Abraham, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de Abraham en la escritura? ¿Qué dice su historia? ¿Qué nos enseña? Pablo, sus epístolas, los salmos, los libros de sabiduría, etcétera, los evangelios. ¿Ok? So, este es el primer tipo de escuela de pensamiento, la teología bíblica. ¿Ok? Ok, seguimos adelante. ¿Alguna pregunta o algo hasta ahora? Vamos bien. Bien, seguimos adelante. So, por otro lado está lo que se llama la teología histórica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como el nombre lo indica, el énfasis de esta escuela de pensamiento está arraigado en los movimientos históricos y los acontecimientos importantes, tanto en la vida de la iglesia como en la vida de los creyentes. Entonces, ¿qué ha pasado por estos 2000 años que sea importante para nosotros? Los credos, de verdad, los concilios, el concilio de Constantinopla, todos estos acontecimientos históricos que son parte de nuestra historia, son importantes, ¿ves? Entonces, ¿qué nos enseñan ellos? ¿Cómo los estudiamos? ¿Cómo los organizamos? La historia en sí se vuelve el sujeto de estudio y cómo ella habla de los acontecimientos diarios de nuestras vidas personales, ¿verdad? Y nuestra vida como iglesia también. Eh, entonces, de una forma, pues el punto importante de la teología histórica es darnos más entendimiento en cuanto a la historia de la iglesia y sus costumbres o sus tradiciones, digamos, y el legado a través de la historia que nos ha dado. Entonces, las tradiciones eclesiásticas, el bautismo, por ejemplo, muchas cosas que son tradiciones de la iglesia, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de esto sería ver los movimientos históricos como la Reforma. Eso es un movimiento histórico que fue importante para nosotros. El protestantismo, etcétera. Y así hay muchos, muchos otros. ¿Ok? En este caso, pues es todo dado a la historia, a los movimientos históricos. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien? Muy bien. Seguimos. Eh, por otro lado, tenemos la teología sistemática. La teología sistemática, o quizás algunos de ustedes la conocen como la dogmática o la teología dogmática. La teología sistemática es lo que el nombre indica, son sistemas, sistemas organizados de pensamiento. Entonces, en esta escuela de pensamiento está arraigada en la organización de ideas, temas, etcétera, de una forma sistemática para mejor entender el propósito de Dios y su relación con el mundo creado. Cuando hablamos de la cristología, ¿verdad? Que mencionamos mucho, esto es un tipo de sistematización de la teología, ¿verdad? Porque si usted va a la Biblia, usted no va a conseguir un capítulo en la Biblia que diga aquí es cristología, ¿verdad? No es un capítulo bíblico, sino que es un tema que está dado en la Escritura a través de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo organizamos eso en una forma concisa, ¿verdad? Entonces, los temas se vuelven en sí el sujeto de estudio, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Entonces, ahí podemos decir, bueno, sabemos que Jesucristo fue Dios, pero a la vez Jesucristo fue un ser humano. Entonces, ¿cómo podemos entender estas dos cosas a la misma vez? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, comenzamos a indagar todos estos temas y a ponerlos en una forma organizada. ¿Cómo estos temas pueden ser entendidos de una forma aislada al resto? ¿Verdad? No es que la cristología esté separada de la neumatología, ¿verdad? Pero desde una forma sistemática, hasta cierto punto, usted puede estudiar la cristología sin tener que tocar nada de la neumatología. Me explico lo que estoy diciendo. Son, los temas hasta cierto punto son como aislados los unos de los otros. ¿Ok? El punto de ella es darnos entendimiento técnico de muchos temas bíblicos y cómo esto puede ayudarnos a entender a Dios de una forma más profunda. Volvemos a lo mismo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Cómo podemos organizar todo esto y entenderlo. Algunos ejemplos de esto es la cristología, que ya mencioné, la eclesiología, la misiología, la Trinidad, ¿verdad? No hay un capítulo en la Biblia que diga esta es la Trinidad, pero tenemos una doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Bueno, de ahí sale, etcétera. Y así como ellos hay muchos, ¿verdad? La neumatología, eh, la salvación.
la margiología, los santos, etcétera. Muy bien. ¿Estamos hasta ahora? ¿Todo bien? Seguimos. Ok, bien. Por último, tenemos la teología práctica. La teología práctica, como su nombre lo indica, perdón, es esta escuela de pensamiento que está arraigada en la aplicación de la teología de una forma práctica y pastoral. Entonces, la preocupación de la teología práctica es cómo se aplica todo esto. Se preocupa por las prácticas de la iglesia, los ministerios en el presente mismo. El pasado se usa como una guía, ¿verdad? Entonces, no es como la teología histórica que está utilizando la historia para informarnos, ¿verdad? El pasado para nosotros, la historia de la iglesia es una guía, mas no es meramente la forma en que se debe aplicar la teología en el presente. Entonces, un ejemplo de esto sería eh, cómo hicieron la comunión hace 200, 300 años o hace 1000 años, quizás no sea la mejor forma de cómo nosotros hacemos la comunión hoy día. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser prácticos en cómo aplicamos estos temas bíblicos para que sean relevantes hoy día. ¿Ok? So, la práctica y la empatía se vuelven en sí el sujeto de estudio y cómo ellas pueden ser entendidas y aplicadas a los contextos que vivimos. ¿Verdad? El punto de ella es darnos entendimiento práctico pastoral de todo el sistema organizado teológico. Entonces, cuando hablamos de la cristología, volvemos a lo mismo. ¿Cómo aplicamos esto de que Jesús sea 100% Dios y 100% humano en nuestros ministerios, ¿verdad? ¿Cómo es esto relevante a nuestras congregaciones, etcétera? Como ejemplo, ¿cómo hacemos la comunión? ¿Cómo salvamos almas? ¿Cómo hacemos la adoración, etcétera? Son temas importantes para ella. Muy bien. Todo pensamiento teológico está organizado en una de estas cuatro categorías, ¿ok? So, como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol. Todos están, de una forma u otra, están clasificados en estos cuatro tipos de teología. Ok, preguntas para reflexionar. Podemos hablar de esto un poquito. ¿Cómo salen estos cuatro tipos de teología y cuál es la mejor o la más importante? Una pregunta. ¿Qué creen ustedes? A ver, déjame. Up, bien. ¿Cómo salen estos tipos o cuatro tipos de teología y cuál es la mejor? Bien. ¿Alguien levantó la mano o no? Eh, Personalmente creo que simplemente la resolución del mismo ser humano tratando de entender la Biblia. Supongo que en algún momento alguien intentó entenderlo de forma histórica y dijo, pero es que esto no responde a mis dudas de forma práctica. Sí, Y otro salió diciendo, bueno, pero es que no entiendo porque acomódame las cosas en un orden porque si no me pierdo. Y de hecho algo que meditaba ahorita es que realmente creo que ni siquiera a veces estamos en una sola. A veces estamos migrando y interconectándolas de alguna forma. excelente punto. Voy a hablar Porque de esto un poco ahorita, Jesús, pero excelente. Sigue. entonces realmente no es que una sea mejor que la otra, es que al final del día yo creo que más bien son subdivisiones de cómo el ser humano ha intentado entender esa complejidad de la que vos hablabas anteriormente. Ujú. Y se interponen en algún punto y en alguna forma. Sí, Solo que dependiendo de qué estamos buscando, muchas veces usamos más, usamos una o nos movemos otra o las sí, intercalamos, porque a veces yo he usado la parte histórica para entender una parte sistemática, que estoy estudiando la cristología, ok, cómo se vivió en esta época y sí, cómo se vive ahora, la sí. práctica. Ujú. Esa Bien, sería mi bien. respuesta. Sí, sí, bien, bien. Jorge. Em, bueno, para nuestra práctica, yo siento que la que más nos puede ayudar es la teología práctica, ¿verdad? En sí. Em, Porque sí, o sea, nosotros estudiamos la Biblia y como dice el compañero, siempre vamos a encontrar, por ejemplo, si queremos hablar de Génesis, ver bien la historia del Génesis, ver bien la historia de sus personajes para tener para las personas un contexto mayor y de poder responder a preguntas que puedan surgir, ¿verdad? Ujú. Entonces, ante la práctica y ante siempre el estudio de la palabra de Dios, pues es donde podemos encontrar
ese pensamiento que nos ayude a seguir con lo práctico, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Bien, bien. Sí, no, excelente. Muy importante. José Luis. Yo creo, profesor y compañeros y compañeras, en mi opinión, que para ese curso que estamos llevando y nos están facilitando afortunadamente todas esas herramientas, una opinión muy personal, los cuatro son importantes, porque evidentemente cuando analizamos un texto, siempre aplicamos el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto doctrinal, qué fue el problema que se presentó, cómo lo resolvió el Espíritu Santo y cuál puede ser nuestra aplicación. Entonces, me parece muy personalmente que para esta capacitación que estamos llevando, los cuatro deben estar presentes en nuestra formación. Eh, Así lo veo yo, tener los Sí, cuatro porque y sí, rescatamos los valores principales, cuál fue el problema que resolvió el Espíritu Santo y cómo lo aplicaríamos en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, si sí. yo medito cuando Abraham, el Señor le pide a su hijo Isaac, evidentemente hoy no vamos a ir a sacrificar un hijo, pero yo rescato el principio general que es la obediencia. Entonces ahí me puedo basar con los cuatro tipos de teología, que es lo que el Señor nos pide hoy a través de su palabra con ese capítulo. Es mi opinión. Sí, no, perfecto. Y sí, es lo que estamos discutiendo, ¿no? Eh, creo que, sí, Rogelio, ya vi que levantaste la mano, dame un segundo. Creo que, ¿verdad? Y esta pregunta fue como una pregunta, como un poco, ¿cómo se dice? Como un truco, ¿no? Una media extraña. Porque en realidad ninguna de ellas es más importante que la otra, obviamente. Y lo que quería decir, el punto que queremos enfatizar, es que, por ejemplo, usted no puede hacer teología práctica sin tener un tipo de teología sistemática. Usted no puede tener un tipo de teología sistemática sin conocer la historia. Usted no puede tener ningún tipo de historia sin ningún tipo de contexto. Entonces, la teología práctica no es que deje la historia a un lado, no es que la historia no sea importante, o la teología histórica no es que la sistemática no sea importante. Todas son importantes, sino que el énfasis de ellos es más dado a esto, a X o Y. Entonces, sí, hasta cierto punto, todas están presentes, pero si hay ciertos énfasis que nosotros hacemos en algunas cosas de ellas. Y ahorita voy a hablar de esto. Hay una razón por la cual esto sucede. Ahorita vamos a hablar más de esto. Eh, pero es importante tener esto en cuenta porque cuando, por ejemplo, y no me sorprende que como latinos, ¿verdad? Ustedes piensen que, por ejemplo, la teología práctica sea la más necesaria o la más, no digamos importante, pero como la más necesaria ahora. Porque como latinos nosotros buscamos mucho esta práctica pastoral. Creo que tenemos una metodología que nos ha ayudado a esto. Eso no me extraña, pero no quiere decir que las otras estén descartadas o mal o qué sé yo. Me explico lo que quiero decir. Es como usted no puede entender el Nuevo Testamento sin tener el Viejo Testamento. ¿Verdad? Eh, no es que el Nuevo Testamento sea lo mismo que el Viejo Testamento, son dos cosas diferentes, pero definitivamente el énfasis del Nuevo Testamento no es el mismo que el del Viejo Testamento, ¿verdad? Hay diferencias. Entonces, si lo entienden de esta forma, estas cuatro clasificaciones, que como les digo, estas clasificaciones son bastante nuevas, pero podemos ver que en cómo, y cuando ustedes sigan avanzando en sus estudios teológicos, van a poder decir, ya yo me clasifico más como un teólogo de la Biblia, por ejemplo, o un teólogo histórico. Tengo amigos que son teólogos históricos, lo único que ellos quieren estar metidos es con lo de la historia, el cual no es mal, ¿verdad? Porque también tienen que estudiar la Biblia, también tienen que conocer la Escritura, también tienen que depender del Espíritu Santo, todo esto es importante. Pero definitivamente el énfasis de ellos es cuáles son los movimientos históricos que nos han llevado a esto y por qué, ¿verdad? Entonces ya hay un método. Bueno, entonces lo que quiero decir, Rogelio, ¿querías decir algo? Bueno, sí, es ya parte de lo que ya se mencionó al final, el pastor José Luis, y usted ahorita lo acaba de aclarar. Solo agregar algo que
está también en el texto de nuestra fe, en el capítulo 7, es sobre eso específicamente, donde se nos afirma que el conocimiento de Jesucristo no va más allá de ver la parte académica o histórica o práctica, lo que estamos viendo ahorita, sino que también es, aparte de saber de él, de la parte humana y su obra, es de confiar en él y tener la fe de lo que estamos transmitiendo. Ujú. Entonces, a eso se refiere la verdadera cristología, de saber conocer a Jesucristo por lo que hizo y por lo que fue. Sí, Solamente. sí, 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 exacto. Y hasta cierto punto, pues, la teología en sí eh, como, digamos, como método de estudio, como organización práctica, qué sé yo, la teología en sí necesita empatía, necesita que nosotros, el indagar más de Dios, obviamente nos beneficia a nosotros como seres humanos, ¿no? Porque nos enriquece. Pero también en esa comunión, ¿verdad? En esa búsqueda del indagar con Dios, pues nuestra idea también es poder tocar a otras personas, ¿no? No es solo que queda en nosotros. Entonces también hay un tipo de empatía en esto, ¿no? Y todos los movimientos teológicos, pues hasta cierto punto, tienen este tipo de empatía en que todo esto se está dando no solo por la complejidad de la teología, de lo que es Dios y cómo entendemos la relación de Dios con su creación, ¿verdad? Con nosotros como parte de la creación, y con la creación en sí, pero sino también cómo nosotros nos relacionamos con otras personas también, cómo Dios nos guía en esto, cómo entendemos lo que es Dios. Y toda esta complejidad, pues, tiene que ser, hasta cierto punto, discernida por o sea, estamos tratando de entender lo infinito en una mente finita. Entonces, hasta cierto punto, pues, es una tarea bastante fuerte. Algunos dirían imposible, pero tenemos 2000 años de estar tratando. Y estos 2000 años de estar tratando, pues nos han llevado a unos eh, acontecimientos bastante interesantes y que nos han beneficiado no solo a nosotros hoy día, pero a muchas personas antes que nosotros y en el futuro de nosotros, que serán beneficiados por esto. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos. Déjame compartir otra vez acá. Eh, vamos. ¿Cómo salen estos cuatro tipos de teologías y cuál es la más importante? ¿Ves que es una pregunta como media engañosa, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de algunos métodos teológicos. En específico voy a hablar de tres métodos teológicos. Bueno, cuatro. Bueno, vamos a ver cómo nos va el tiempo. Pero vamos a hablar específicamente de tres métodos teológicos, ¿verdad? El método wesleyano, que ya muchos de ustedes lo conocen. El método pentecostal. Ahora, yo le puse esto de... No quiero entrar en esto, pero esto del el término pentecostal es un término que tiene un poco de debate. ¿Qué catalogamos como pentecostal, etcétera? Yo lo puse como un tipo de metodología que se enfoca más que todo en la neumatología o la actividad del Espíritu Santo. Ya voy a hablar de esto, ¿ok? Que es bastante el pensamiento pentecostal, por lo menos el clásico, no sé hoy día, que hay muchas ramificaciones que no son necesarias para nosotros tocarla. Y voy a estar hablando del método de la liberación, que también es algo que está bastante arraigado en nosotros como latinos. Bueno, entonces, primero, el método wesleyano obviamente viene de John Wesley, ¿no? De su forma de pensamiento, ¿verdad? Por los años 1700. Y él utiliza, ¿verdad? O él distingue cuatro fuentes diferentes para hacer teología. Y este término fue dado por un teólogo de aquí, de los Estados Unidos, que se llama Albert Outler, eh, por ahí como por los años 80, 90, qué sé yo. En realidad nunca se había clasificado de esta forma, pero cuando usted lee el pensamiento de John Wesley, eh, está bien arraigado en su pensamiento, ¿verdad? Él utiliza cuatro fuentes para hacer la teología. Entonces, la primera es la Biblia. Obviamente, la Biblia es lo que nos guía a nosotros para hacer todo, ¿ok? Todo el método teológico cristiano, estamos hablando de métodos teológicos cristianos, valga la redundancia, pero es importante aclararlo. Todo método teológico cristiano tiene que utilizar la Biblia.
¿verdad? Si usted no está leyendo la Biblia, yo no sé qué tipo de teología usted está haciendo, ¿ok? So, la Biblia es nuestra fuente principal de todo tipo de pensamiento teológico. Esto es para todos. Eh, la tradición, obviamente, tiene mucho peso para John Wesley, ¿verdad? Como una fuente activa que informa el pensamiento teológico. ¿Qué dice la tradición de la iglesia en cuanto a esto? En cuanto a este tema o cómo se aplica o qué sé yo. Por otro lado, él utiliza la razón. Él dice que para nosotros hacer teología tenemos que pensar, tenemos que leer, tenemos que razonar de una forma eh, lógica, ¿verdad? No solo lo que estamos leyendo, sino qué dice la historia de la iglesia y cómo lo aplicamos, ¿verdad? Hay un tipo de razonamiento lógico que tenemos que aplicar y la razón como guía de cómo debe ser todo esto analizado. O sea, usted no puede hablar de un tema que su razón no dé, ¿verdad? Que sea irracional, digamos. Y por último, tenemos la experiencia, que es única, ¿verdad? De cada uno de nosotros, pero que nos informa de una manera indirecta en cómo pensamos y leemos las escrituras. Nuestros contextos, en donde vivimos, el idioma que hablamos, las tradiciones que tenemos, el país que vivimos, todas estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque esto nos informa. Esto es nuestra experiencia. Nos informa en cómo leemos y entendemos la Biblia. ¿Ok? So, este es el método, este método se llama, si ustedes lo leen en la teología, más adelante lo van a, no sé si han encontrado este término, pero se llama el cuadrilátero wesleyano. ¿Ok? So, este es el famoso cuadrilátero, es esto, ¿verdad? Los cuatro métodos de interpretación bíblica para hacer teología, digamos. Y esto se ve más o menos de esta forma. Si usted ve este cuadrito, ¿ok? En donde la escritura es la base de todo, está abajo, y usted ve que en el cuadro la escritura es lo más grande, ¿verdad? El lado más grande del cuadro es la escritura, porque es lo que más tiene peso. Y luego la razón y la tradición nos están informando a nuestra experiencia, que tiene también bastante peso. Cómo hablamos, dónde vivimos, todas estas cosas tienen mucho peso. Pero la razón y la tradición nos informan, ¿verdad? Entonces, estas cuatro cosas nos ayudan a entender la escritura y a poder aplicarla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. El otro método que queremos hablar es el método pentecostal. Como ya les mencioné, me refiero a los movimientos, ¿verdad? Neumatológicos. Entonces, el método pentecostal utiliza tres fuentes distintas para hacer teología. La Biblia, otra vez, la Biblia es la base de todos, ¿ok? Como fuente principal de todo tipo de pensamiento teológico. El Espíritu Santo viene a ser la persona que nos guía en todo pensamiento teológico, nos lleva a pensar, nos redarguye, nos corrige, ¿verdad? Todas estas cosas que nosotros hablamos que el Espíritu hace en nosotros, ¿verdad? Pero hay un énfasis bastante grande en esto. Ustedes ven que en este anterior, aquí no se habla del Espíritu Santo, en este método. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo no sea parte de este ejercicio. Obviamente el Espíritu Santo está ahí cuando estamos leyendo la Escritura, está ahí cuando estamos aplicando la razón, está ahí cuando vemos las tradiciones de la iglesia, pero no es el énfasis, ¿ve? Entonces, en este método, pues el Espíritu Santo viene a ser parte del método. Hay un énfasis fuerte en esto. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cómo nos instruye? Esto es muy positivo, pero a la vez puede ser muy problemático en algunas situaciones. ¿Ok? Y el último es la comunidad, ¿verdad? Que la comunidad los creyentes que están alrededor de nuestro como una de las vías de regulación para la aplicación teológica. Entonces, usted lee un pasaje bíblico, el Espíritu Santo lo mueve a entenderlo de esta forma y usted lo presenta a su comunidad de fe. Entonces, ¿cómo la comunidad de fe reacciona en esto? Si la comunidad de fe es positiva, lo afirma, entonces esto es parte del proceso. Bien, entonces este método se ve más o menos de esta forma, si lo quieren ver como una forma visual. ¿Verdad? En donde las escrituras sigue siendo el peso grande, el Espíritu Santo tiene un equivalente bastante amplio, bastante grande, y la comunidad también. Son casi iguales los tres. O sea, obviamente la escritura sigue siendo lo más importante, pero estas otras son bastante equitativas en cuestión
al método. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien, seguimos. Por otro lado, tenemos el método de la teología de la liberación. No sé si lo han escuchado antes. Muchas personas latinas están muy familiarizados con esto porque es algo que se nos viene hablando desde hace más de 50 años. El método de la teología de la liberación, ¿verdad? Se conoce como ver, juzgar, actuar. Si lo habían escuchado de esta forma, estas son las tres fases: ver, juzgar, actuar, ver, juzgar, actuar. Eh, este es el método teológico, ¿verdad? Utiliza tres fuentes distintas para hacer teología, similar al método pentecostal, ¿verdad? Utiliza estas tres fuentes. La Biblia, volvemos a lo mismo, igual, fuente principal. eh, Aunque no necesariamente lo primero sigue siendo la fuente principal. Luego viene la práctica y la comunidad, ¿verdad? Que las dos cosas están bien entrelazadas. Cómo las personas nos guían en todo pensamiento teológico y cómo a toda teología debe empezar por la práctica. Entonces, los comentarios, ¿verdad?, que hicimos antes de que la práctica es muy importante. Sí, para nosotros como latinos que somos muy influenciados por este método de pensamiento, la práctica es, ¿verdad?, muy importante. Toda teología comienza por la práctica. Si no comienza por la práctica, pues no tiene vida, no tiene ningún tipo de vida. Eh, Nunca comienza en la teoría solamente, sino tiene que ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Piensen en los tres verbos: ver, juzgar, actuar. Cuando usted ve los problemas de su iglesia, ¿cómo usted los analiza para conseguir soluciones que nos lleven a resolver los problemas? Ver, juzgar, actuar. ¿Ve? Entonces aquí están arraigados la Biblia, la práctica, y este método también utiliza lo que se llama la opción preferencial por el pobre. ¿Ok? Y esto es una frase importante que se utiliza mucho en la teología de la liberación: la opción preferencial por el pobre. ¿Qué significa esto? Es que cuando usted lee la escritura, Dios siempre tiene una opción preferencial por las personas pobres, por las personas que están desamparadas, por las personas que están, digamos, reprimidas, abandonadas. Dios nunca está con el que está en el poder. Dios nunca está con el rico. Dios nunca está con la persona que está encima ¿verdad? Siempre está con los oprimidos. Entonces, esta es una opción preferencial que leemos en la Escritura, y esto se utiliza como parte de el primer paso, ¿verdad?, a la práctica teológica. Entonces, la opción preferencial por el pobre como una de las vías, ¿verdad? Algunos dirían la única vía. eh, no creo que sea como correcto, pero digamos, la regulación de la aplicación teológica. ¿Ok? Entonces, este método teológico se ve más o menos así, similar al anterior, donde dice opción preferencial por el pobre, ¿verdad? Es una parte muy importante, la escritura, obviamente, y la práctica la teología tiene que tener una aplicación práctica, si no, no sirve. Si usted tiene un montón de conceptos que no puede utilizar en su iglesia, es basura. ¿Verdad? Esto es lo que dice este método. Tiene que tener un tipo de aplicación práctica. Si no, se vuelve solamente un conocimiento, más no una práctica pastoral. ¿Ok? Bien. No quería hablar de esto, pero bueno, por ejemplo, los católicos romanos, este es más o menos el método que ellos utilizan, ¿verdad? El método católico romano es la escritura, obviamente, la tradición y el magisterio. La tradición de la iglesia, ¿verdad?, lo que tenemos en los 2000 años, y el magisterio. El magisterio es cuáles son las enseñanzas que la iglesia nos ha dado, ¿verdad? Esto es bien católico romano. Eh, pero mi punto con traerles todo esto y ponerlo así de una forma visual es importante, porque cuando usted lo ve de una forma visual, ¿ok? Si usted comienza a comparar estos métodos, no se ven tan diferentes los unos de los otros. ¿Me explico? Son muy parecidos. Pero si los vemos de una forma bien específica, sí, hay unos que tienen énfasis diferentes a otros, ¿verdad? Entonces, en esta selección de énfasis es de donde salen estas diferentes prácticas teológicas que vimos, o las clasificaciones teológicas que vimos al principio, ¿verdad?
Entonces, si usted tiene una opción más por la práctica, usted va más o menos a enfocarse en la teología práctica o en una teología bíblica. Si su enfoque es más la tradición, el magisterio, como los católicos, pues su teología va a ser un poco más dogmática o más histórica. ¿Me explico? Entonces, de aquí van saliendo todo este menjurje de cosas que vemos desde el principio. ¿Ok? Entonces, volviendo a las preguntas del principio de reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo salen estos cuatro tipos de teología? Bueno, salen porque los métodos para hacer teología son muy similares, pero a la vez tienen diferencias importantes. Y estas diferencias nos llevan a lugares distintos. So, esto es bien tangible, ¿verdad? Cuando ustedes las ve así, ¿verdad? Si las ve de lado a lado, hay diferencias. ¿Y cuál es el mejor o el más importante? Ninguno. No hay ninguno que sea más importante que el otro. Todos son importantes, todos son usados por millones de cristianos y cristianas a través de nuestra historia y todos tienen énfasis que ayudan a otras a una mejor aplicación. Bien, entonces vamos a parar aquí por ahora. Ok, ¿algún comentario, alguna pregunta o algo que les haya llamado la atención? Rogelio. Sí, solo una pequeña observación ahí con la última Filmina que puso sobre la conclusión. Todas ellas tienen diferentes eh, bases o formas de cómo direccionarse teológicamente, pero dice que al final todas llevan a puntos distintos. Ujú. ¿A qué se refiere con No, eso? no, no a puntos distintos, énfasis distintos. No puntos distintos, énfasis distintos. ¿Ok? Hay una diferencia. Ok. ¿Ok? La, el énfasis que se tome, indistintamente cuál sea, al final debe ser un estudio o una teología basada cristológicamente, ¿no? Ah, No cristología. necesariamente. Bueno, tiene que ser basada en la Biblia. Ese es el punto. Ok. So, por eso, y voy a hablar de esto un poco, porque esto es importante. Por eso es importante cuando hablamos del matriz teológico, de que ustedes van a estar haciendo un papelito del matriz teológico de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es su método que usted utiliza para, para interpretar la Biblia? Am, si usted me dice, pues yo lo que utilizo es la Biblia, tiene que ser todo basado en la Biblia y la oración, el cual no está mal, pero todo método teológico utiliza la Biblia. So, el hecho de que usted me diga que usted utiliza la Biblia no me dice a mí nada. ¿Me explico? So, tienen que ir un poco pensando un paso más profundo a esto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir usted cuando usted dice que usted utiliza la Biblia? ¿Quiere decir que usted se enfoca en las historias de la Biblia? ¿Usted va más a los temas de la Biblia? ¿O usted... me explico? Entonces, cuando usted comienza a analizarlo de esa forma, entonces comienza a ver de que hay unas diferencias en su método. Eh, y esto es lo que yo quiero que ustedes descubran como personas, como estudiantes, como teólogos, como teólogas. Porque es importante que ustedes sepan en dónde están parados para ustedes poder explicar a otra persona si alguien le pregunta, hey, ¿cuál es su método teológico? Usted pueda decir, mi método teológico es este. Esto es lo que yo utilizo para hacer teología. ¿Me explico? Pero uno de ellos puede ser la cristología, ¿no? La Es cristología es un decir, tema. basada en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, y verse ese método aplicado a evangelizar de manera cristológica. La Esto cristología es un tema de la teología, no es un método teológico. ¿Me explico? y no puede ser un énfasis en uno de esos métodos. Pero ¿qué quieres decir con un énfasis? Es lo que no te estoy entendiendo, quizás. Sí, esa es mi consulta casualmente. Según estos métodos, indistintamente de que tengan, su base son las escrituras, estamos Ajá. claros. Pero al tomar las escrituras, yo puedo tomar el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya en los evangelios y a partir de y los hechos pueden tomar basados únicamente en lo que es un estudio cristológico, a partir de la vida y la obra de Cristo. Entonces,
¿Puede ser eso un método a seguir? Sí, pero Rogelio, eso no es un método teológico. Eh, Tú no puedes utilizar solamente el Nuevo Testamento para hacer un método teológico. Ya, ya, Tiene que ser la escritura en sí, completo. porque toda la escritura tiene peso. Eh, si te estoy entendiendo correctamente, lo que tú estás tratando de decir es que Cristo o Jesús viene a ser como un lente en el cual tú analizas toda la base de la Biblia o toda la escritura, el cual eso está bien. Por ejemplo, una persona pentecostal eh, utiliza el Espíritu Santo como el lente, uno de los lentes más importantes, no a Jesucristo. ¿Me explico? Yo no te estoy diciendo que sea malo el lente, pero tienes que verlo en un contexto más amplio. No sé si esto te hace sentido. Entendido. No solamente en decir, mi método teológico es los hechos, por ejemplo, como mencionaba, qué hacen los hechos y cómo se aplica esto. Eh, Porque para analizar los hechos también tienes que ver el contexto histórico, tienes que ver cómo se aplica en el resto de la narrativa bíblica, etcétera. Entonces, no puede ser aislado del resto de la escritura. Bien, ok, Ya. creo que había otra mano levantada. Sí, bueno, no sé si solo era yo, pero estaba tratando de interpretar la pregunta del pastor Rogelio, por ejemplo, basada en lo de la cristología, ¿no? Si yo quiero utilizar a Jesucristo como centro de la teoría que pongo en práctica, entonces, viendo el contexto histórico de cómo Jesucristo se movió entre su gente en ese tiempo, no sé si yo podría hablar entonces de que en mi comunidad eclesial estoy hablando de una teoría práctica, es decir, pongo en práctica las enseñanzas de Jesucristo a través, bueno, enseñadas a través de la cristología. No sé si me enredé de repente en esta última parte, pero no sé si así lo interpreto yo, ¿verdad? Es decir, Jesucristo es mi base, obviamente a través de las escrituras, pero mi teoría es práctica porque en mi comunidad de fe pongo en práctica el amor, la comunión, la Trinidad, ¿no? Que es la creencia en el Espíritu Santo, en Dios Padre, Hijo. Entonces, no sé si más o menos por ahí va la idea de ponerla en práctica, la teoría. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Lo que estás mencionando de Jesucristo es solamente un tema teológico, no es un método teológico. Hay una diferencia. Eh, Una, y eso es lo importante, porque dijiste al final, sí, estamos hablando de Jesucristo y cómo lo aplicamos, pero después mencionaste la Trinidad. La Trinidad es otro método, es otro tema teológico. So, ya estás mezclando dos temas teológicos. Entonces, son temas, no es el método que estás utilizando para ver estos temas y aplicarlos. ¿Me explico? yo, No sé si me explico con esto. Bien, José una, Luis. sí, gracias, profesor Jonathan. Ujú, Eh, lo que yo comprendo y que me saque de la duda, por favor, es que a lo que hemos visto es que en la teoría, lo que estamos aprendiendo, el concepto teórico, es que solamente hemos visto que son sistemas de interpretación teológica. correcto. Como estudiante, como servidor, abrazo uno de los cuatro, ya sea el wesleyano, con Ujú, las variables que usted nos explica, el ujú, pentecostal, si es que le doy mayor énfasis al Espíritu Santo, el método de teología de liberación o el método católico romano. Solo hemos visto cuatro en teoría. ujú, Lo que se deriva además son temas que se derivan de esos sistemas de interpretación teológica. ujú. Así es como lo capto. ¿Sí? Bien. Ok, Ok, sí, perfecto. no, estás bien, estás correcto. Y como les digo, estos son solamente cuatro métodos, no son todos los métodos, obviamente no es algo exhaustivo, pero son como los más importantes, más usados, prevalentes, como sea. Porque hay muchos otros, ¿verdad? Están los ortodoxos, hay muchos otros. Pero la mayoría de nosotros utilizamos o el método wesleyano o el método de pentecostal. Leyendo los comentarios que ustedes hicieron en la primera semana, muchos de ustedes ya utilizan el método pentecostal, porque muchos de ustedes comentaban que leen la Biblia, que el Espíritu Santo los guía, la oración, etcétera. Todo esto hay un autor que se llama Amos Young, ah, Amos Young.
Amos Young, lo puse en el chat. Él es un teólogo pentecostal que fue el que desarrolló este método. eh, Se llama espíritu, comunidad, espíritu, palabra y comunidad. Espíritu, espíritu, palabra y comunidad, que es prácticamente el método pentecostal. Que tiene los tres componentes de esto que les hablé. Albert Outler habló del método del cuadrilátero wesleyano, en donde, ¿verdad? La razón, la tradición, la Biblia, etcétera. Y así, el punto que estoy dando es que de estos métodos, eh, a medida que ustedes vayan conociendo más los métodos y vayan conociendo más cómo ustedes mismos enfatizan algunas cosas, van a ir descubriendo de que las diferencias son importantes. Ahora pareciera que fuera todo como muy, muy similar, y son muy similar. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro o uno sea más importante que el otro. Todos son muy similares y todos tienen importancia. Y como les dije, todos son utilizados por millones de personas eh, todos los días. El punto es que ustedes conozcan en dónde están parados. Y esto quizás les va a tomar un tiempo, quizás tome un poco de reflexión, y ya van a irse dando cuenta ustedes que, bueno, porque yo cuando estoy haciendo teología, pues eh, me llama la atención más lo que la Biblia ha dicho de este tema, o lo que, por ejemplo, la iglesia ha dicho a través de este tema a través de los años. ¿No? Quizás usted, con ese énfasis que tiene, pues quizás le esté gustando más la teología histórica y quizás utilice más, ¿verdad? Unos métodos de interpretación que lo lleve a la teología histórica. Ahora, eso no quiere decir que usted no utilice el Espíritu Santo como guía, ¿verdad? O que no sea esto importante, pero no es el énfasis principal, no es exactamente lo que estamos buscando. Ahora, por otro lado, si usted, ¿verdad? Si para usted la tradición o la razón, hay personas que son muy dadas al razonamiento, ¿verdad? A la parte ¿verdad? Son como muy científicos, de razonamiento. Quizás el tema, el cuadrilátero wesleyano le llame mucho la atención, ¿verdad? Porque con el razonamiento, pues, hay mucho énfasis en esto. Eh, no quiere decir que usted no confíe en el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo no lo guíe o lo ayude, pero no es lo importante, ¿verdad? No es lo que está al frente de su razonamiento teológico. Y no está malo, no es nada malo. Eh, Sino simplemente como les digo, es preferencias y es énfasis diferentes. Y ciertas comunidades de fe van a tener énfasis más pronunciado en esto dependiendo de cómo ven las doctrinas de la iglesia. Por ejemplo, los pentecostales, la neumatología es muy importante para los pentecostales. Yo diría que es más importante que la cristología. Por esto el énfasis en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como un método teológico. Ahora, si usted no es pentecostal, quizás la neumatología no es tan prevalente en su sistema teológico, pero no quiere decir que la neumatología no sea importante. Quizás para usted la acción de Cristo, la cristología es más importante. Entonces, bueno, en este caso, pues quizás el método de la teología de la liberación o cualquier otro método le sea le llame más la atención. Pero este es el punto, ¿no? El punto es que tenemos, hay todo pensamiento teológico está clasificado en estas cuatro formas y tenemos diferentes métodos que nos han llevado a esto. Y esta es la riqueza y la belleza de la teología cristiana, que no es solamente yo pienso esto y digo esto y todo el mundo, ¿verdad? Sigue diciendo lo mismo. Hay tanta variedad en nuestro pensamiento por los últimos 2000 años que podemos tener 20 clases de esta y todavía no damos abasto, ¿verdad? A ver todos los métodos y todos los movimientos que hay. Pero por lo menos les sirve esto como guía de poder ustedes autoanalizarse y entender en dónde estoy yo parado. Bien, Melvin.
Sí, gracias, Jonathan. Es Sí. una consulta para conocer un poco más a profundidad tu opinión o tu respuesta. Ujú, En el video de introducción a la teología cristiana, tú hacías una pregunta del por qué debemos estudiar teología. ujú. Y una respuesta práctica es estudiamos para capacitarnos, ¿no? Sí. No obstante, mi pregunta va en el sentido de que todo pastor, todo líder, todo anciano, todo que está a cargo de un ministerio, debe estudiar la teología y por qué. Ujú. Quisiera ver tu opinión nada más. Sí, sí. Bueno, mi opinión es, y se los dije en la primera clase, ¿no? Mi opinión es esta, y es importante. Bueno, por lo menos para mí es importante. Es que toda persona que lee e interpreta la escritura ya está haciendo teología. Así lo conozca o así lo entienda o no, pero ya lo está haciendo. Entonces, cuando hablamos de teología como estudio formal, sí, todos tenemos que indagar más, aprender más, pero desde una forma práctica, cualquier hermano de su iglesia que esté leyendo e interpretando la Biblia ya está haciendo teología, ¿verdad? Porque la teología no sale de la nada, la teología sale de nuestras experiencias vividas a través de lo que leemos en la Biblia y las cosas que pasan en la iglesia. Eh, so, hasta cierto punto, para mí sería una bendición de que todo el mundo estudiara formalmente teología, pero obviamente esto no es realidad tampoco. No todo el mundo le gusta eso, no todo el mundo le llama la atención. Pero, sin embargo, eh, eh, todo hermano o hermana que va a la iglesia lee su Biblia. Todo hermano que va a la iglesia utiliza su razón. Todo hermano o hermana que va a la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo. Todo hermano que va a la iglesia, ¿verdad? eh, puede saber las tradiciones de la iglesia, bien sean tradiciones de su iglesia local, porque todas nuestras congregaciones tenemos tradiciones, así lo entendamos o no. Cómo usted hace el sermón, cuándo se toca la canción X, cómo se hace la comunión, en qué parte del servicio se hace esto. Todo eso son tradiciones de la iglesia o costumbres. Eh, Quizás no serán tradiciones formales, ¿verdad? Como la iglesia católica, etcétera, pero existen. Todos los componentes, mi punto es que todos los componentes están ahí. Todos los ingredientes para hacer el caldo están ahí, ¿verdad? Y todos estamos tratando de meterle mano al caldo. Ahora, de que usted le meta mano al caldo a que sea un chef, hay una diferencia. Porque para ser un chef, ¿verdad? Un cocinero, usted tiene que conocer cuáles son los ingredientes que va a utilizar, cómo los utiliza, cuál le echa este, cuál pone aquel. Para esta sopa necesita esto y no aquello. ¿Ve? Ahí es donde vienen los estudios formales. ¿Me explico? No sé si esta analogía me explico, pero bueno, Clarísimo. bien. Ahora, mientras más manos, hay un dicho que dice, ¿verdad? Muchas manos ponen el caldo morado, ¿no? Ustedes no tienen ese dicho. Como que mientras más manos se daña la sopa, pero en este caso, para mi analogía en este caso, es bueno. Mientras más manos hay, es mejor. Bien. Ok. Bueno, chicos, ya has pasado las 10. A ver, tenía otras cosas que iba a decir, pero ya nos pasamos del tiempo. Bueno, para terminar, ¿alguna pregunta para reflexionar o alguna queja que quieran del material? Y si no, pues podemos despedirnos en oración. Yo he tenido una duda, profesor ¿Sí? Jonathan, muy particular y quisiera si por favor me la puede aclarar. ¿Sí? En el sentido que los textos que hemos leído nos habla y en mi opinión, nos mira a los latinos como una minoría, como la necesidad de enseñarnos, la necesidad Ujú, de ilustrarnos. Y yo tengo la inquietud, ¿cuál es el objetivo que se persigue, considerando que en esta parte de los latinos tenemos también personas a través de la historia y del avance ya bastante preparados en el tema de la teología? Entonces, sí, sí me llama ese enfoque del autor en ese sentido, de mirarnos como, no sé, como algo minimizado, en mi opinión. ujú. Bien. Excelente pregunta. Te entiendo la pregunta. Quiero que tomes esto en mente.
Para ustedes que están, bueno, ustedes que están viviendo en Centroamérica, quizás también es relevante. Definitivamente para los hispanos que están viviendo dentro de los Estados Unidos es relevante. En Centroamérica también. Si están viviendo en Sudamérica, no tanto. Pero el punto del autor con esto es que definitivamente la voz teológica latina no es la mayoría, es una minoría. Y el punto de esto es que no solo de que entendamos de que nosotros como latinos tenemos una voz, sino que también entendamos qué es lo que queremos decir con esa voz y que alcemos la voz para que nuestra voz sea contada en el mar, digamos, teológico que existe en el mundo. Porque nuestra voz es importante. Y volvemos a lo mismo. Hay muchos teólogos latinos que abrieron mucha, ¿cómo se dice? Que enmarcaron, eh, como que fueron pioneros, ¿verdad? Desde los años 60, 70, han sido pioneros en resaltar la voz latinoamericana teológica. Sin embargo, hasta hoy día, pues, en el 2025, estamos comenzando a ver el beneficio de esto. Pero hay mucho camino que avanzar. Eh, Porque hay temas que son importantes para nosotros como latinos, que no son importantes, por ejemplo, para personas de Europa, o para las personas de los Estados Unidos, o para las personas de Asia o África. Entonces, la importancia de esto es primero contextualizar, ¿verdad? En dónde estamos y cuáles son las problemáticas que enfrentamos. Y segundo, traer soluciones a esto y alzar nuestra voz como latinos en cómo vamos a traer soluciones a esto para que sean contadas, ¿verdad? Porque es muy fácil desde un país europeo decir que los problemas que están sucediendo en Honduras son X, Y y Z y vamos a traerle soluciones a esos problemas de esta forma a una persona que vive en Honduras que está viviendo estos problemas X, Y, Z desde ahí adentro. Entonces, ¿cómo ustedes traen respuesta a esto como voces importantes? No yo desde los Estados Unidos, sino ustedes desde Honduras. Entonces, en ese caso, sí, son una minoría, porque sus voces no han sido alzadas. Por eso yo siempre estoy recomendando, sobre todo a las mujeres, nada en contra de los hombres, pero las mujeres que están aquí en el grupo necesitamos sus voces como latinas, como teólogas, porque no hay muchas mujeres teólogas latinas, ¿verdad? Y eso es una voz que falta, que tiene que ser resaltada también, ¿ve? No, nada en contra de los muchachos, ¿no? También son importantes, pero definitivamente hay un bajón. Ah, so, kudos a todas las que están aquí, ¿verdad? Es importante todas las mujeres que tenemos en el grupo, que ustedes se instruyan y que levanten sus voces, porque su perspectiva de mujer es importante, sus perspectivas de madres, de esposas, eh, son importantes, como minoría también eh, de voz. Ah, Anyways, este es el punto. Y obviamente González está escribiendo en el contexto de los Estados Unidos, pero también sigue siendo relevante, ¿no? Para ustedes en Centroamérica, creo. Bien. Muchísimas gracias, profesor, porque realmente con su respuesta me amplía mucho más el panorama de la Ujú. continuidad de la lectura, realmente me abre un horizonte mayor y Ujú. realmente era lo que necesitaba. Así que muchísimas gracias. Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, queja, comentario? ¿No? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Bendiciones. Disculpa, solo tengo un comentario, no está relacionado con el tema de lo que estamos hablando, pero sí quería comentarle que yo le mandé un email ayer, no sé si lo llegó a ver o no lo he visto, Ujú. pero ya fuera de la clase, si tiene tiempo y puedes revisar el email, si no lo llegó, yo lo puedo mandar de nuevo, pero sí quería dejarle saber que le mandé un mensaje por email. Sí, ya lo vi y ya lo leí. Gracias. Ujú. Yo te comento eso. Ya, thank Ya you. lo leí. Bien. Ok, Ujú. gracias, buenas noches. Tranquilo, tranquilo. Ok, ¿algo más?
Bueno, ya se nos pasó la hora, Buenas chiquita. noches. Ah, sí, Ángela, perdón. Sí, bueno, yo más que todo agradecerle porque ha explicado muy bien, ¿verdad? Todo el tema y disfruto bastante de escuchar acerca de la teología y me llama mucho la atención porque realmente con la última respuesta que usted dio, o sea, toda persona que lee la Biblia ya está haciendo teología y creo que eso muchas personas no lo entienden, ¿verdad? Pero gracias por el aporte y también por enseñarnos con tanta pasión. Amén, gracias, gracias. Sí, yo a veces, yo tenía, cuando yo iba a la iglesia, yo tenía una hermana, una señora de la iglesia donde yo iba a la iglesia, yo estaba joven, ¿no? Estaba empezando mis estudios teológicos. Ella tenía como 70 años, era una señora ya mayor. Y esa señora siempre me decía, hijo, ¿por qué usted va al seminario? Usted no tiene que estar yendo al seminario. Pero esa señora se sabía la Biblia de pies a cabeza. Y si usted le hacía una pregunta, ella sabía dónde estaba el versículo bíblico y qué decía. Y yo le decía, "Ay, hermana Marta, si yo fuera como usted y pudiera aprender como usted, ¿verdad? Porque todo se lo tiene en la cabeza, ¿no? Pero bueno, mi punto con esto, Ángela, y es el comentario que haces, de que sí, si todas las personas entendieran de que ya están haciendo teología, porque esa señora lo hacía, ¿verdad? Ella conocía la Biblia y hablaba y explicaba, eh, pero en su forma, ¿no? En su manera. Eh, lo que necesitamos nosotros es como que darles el último empujoncito, ¿no? De sigan por ahí, sigan por ahí, ¿verdad? Hagamos esto, no hagamos aquello. Pero eso les toca a ustedes como líderes, líderes de sus iglesias. Parte del reto como líderes es que ustedes puedan ir a instruir sus congregaciones, para que no se nos quede todo también en la mente a nosotros, ¿no? Tenemos que ir y aportar también. Entonces, como lo que ustedes vayan aprendiendo acá, tienen que irlo a poner en práctica en sus congregaciones, bien sea en un estudio bíblico o bien sea en, qué sé yo, tantas millones de cosas que pueden hacer, pero el punto es que sigamos aportando, ¿no? Um, anyways, pero ya, gracias por el comentario, te lo agradezco porque es importante, creo que es importante tener esto en cuenta. Y si la gente se diera cuenta, ¿no? Algunas veces ustedes han escuchado esto en la iglesia de ¿cómo es que dice? La palabra mata, pero el espíritu vivifica, como dándonos a entender que los estudios son malos, ¿verdad? Para mí esto es terrible, es algo que tenemos que batallar y que debemos eliminar, ¿no? Pero seguimos estudiando y seguimos dándole a lo que podamos. Sin perder la pasión también, ¿no? Sin perder ese corazón, ¿no? De querer instruir a otros, etcétera. Porque a la hora de la final es esto, ¿no? Cómo, cómo impactamos a otras personas, bien sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia también. Bueno, déjenme parar la grabación